con un arraigo social. Entonces, son cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de hacer estas unidades de análisis y este diseño de la evaluación de riesgos. Vamos a tener que elegir una metodología que nos dé una validez y una fiabilidad y vamos a ver si la podemos complementar con estudios adicionales. En todo este proceso, lógicamente, fundamental, y a eso nos obliga la ley de prevención, a que participe el personal a través de sus representantes y, y bien en el comité o bien con el personal delegado de prevención o como pueda hacerse en función del tamaño de la empresa. Bueno, las metodologías con las que vamos a contar, bueno, metodologías cuantitativas, tenemos los métodos validados y más generalizados, de uso más generalizado, que son el método FESICO del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el COPSOC ISTAS 21 y en el caso de empresas pequeñas, menores de 25 trabajadores, donde estos métodos pues, no son aplicables, el del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de evaluación y gestión de factores psicosociales en pequeñas empresas. En estos métodos, bueno, pues estos métodos, sin ser específicos, nos van a dar pistas. Por ejemplo, en el método de FESICO, en el factor de relaciones de apoyo social, hay una serie de ítems donde vamos a preguntar pues, la exposición a situaciones de violencia, a discriminación, y concretamente hay un ítem que pregunta por la exposición a acoso sexual, que aquí ya nos van a permitir ver bueno, pues problemas. En el caso del COPSOC ISTAS 21, pues también algunas de las dimensiones, el apoyo recibido, la relación con compañeros, con jefes o la posibilidad de un trato injusto en el trabajo. Y en el caso del método para las empresas pequeñas, bueno, pues vamos a tener factores como relaciones interpersonales o violencia externa derivada del trato con personas. Estas metodologías cuantitativas bueno, lo ideal es complementarlas con metodologías cualitativas, que nos van a permitir profundizar en sitios donde ya veamos problemas o que a veces van a ser la única alternativa que tengamos, pues por la imposibilidad a lo mejor de aplicar métodos cuantitativos. Aquí tenemos los grupos de discusión, las entrevistas semidirigidas, que bueno, pues aquí ya vamos a ver no solamente que pasa algo, sino ese algo que pasa pues por qué pasa o las personas cómo lo perciben. Nos van a dar mucha más información. Y luego, bueno, pues hay otros instrumentos donde, bueno, vamos a poder profundizar todo lo que queramos, ¿eh? Medir el grado de sexismo de las organizaciones, analizar el clima laboral y, bueno, pues ahí está en manos de la empresa si realmente quiere saber lo que está pasando. Vale, todo este proceso, bueno, pues lógicamente hay que planificarlo. Vale, voy acabando ya, hay que planificarlo y es fundamental que el personal participe, porque cuanta más participación, más información, que como decimos es clave para poder saber lo que está pasando en la empresa realmente. Para eso es importante un proceso de sensibilización e informar bien a la plantilla, explicarle claramente qué se va a hacer, en qué va a consistir, garantizar ese anonimato, esa confidencialidad, preparar todos los instrumentos y poner en marcha el trabajo de campo. Estos resultados plasmarlos en un informe donde de una manera clara y exhaustiva se explique todo lo que se ha descubierto y se establezcan los niveles de riesgo, porque al final, ¿para qué hacemos esto? Pues esto lo hacemos para actuar, para implantar unas medidas preventivas que reduzcan el riesgo y lo mantengan controlado. Eso supone, pues eso, que reduzcamos las desigualdades y que se fomente ese ambiente respetuoso y no discriminatorio. Esto, por lo tanto, nos tiene que llevar a elaborar un programa de intervención donde, bueno, se propongan, por parte de la organización preventiva se propongan y por parte de la empresa se acepten y se planifiquen y se implanten medidas preventivas que tienen que integrarse en la planificación preventiva de la empresa y, por lo tanto, tendrán que llevar, pues, sus responsables, su calendario, sus recursos y sobre las cuales habrá que hacer un seguimiento y una valoración de la efectividad que nos permita pues, ir corrigiendo si es que vemos que no están cumpliendo su función. Y eso sin perjuicio de tener una parte, vamos a decir, reactiva por si algo falla y tendremos que tener nuestros protocolos de actuación, nuestros procedimientos de investigación de casos que luego ya comentaremos, ir analizando la incidencia y estar preparados por si ocurre algún caso. Y con esto termino.
una persona, que puede ser una depresión, puede ser un trastorno del sueño, puede ser tal. Este tiene origen laboral. ¿Esto qué pasa con esto? A ver si resulta que, como decíamos antes, se pone el foco en la persona, esto lo trae de casa, esto no tiene nada que ver con la empresa. Entonces, muchas veces, pues no se consideran accidentes laborales hasta que media una denuncia porque la persona ya está fatal. Ay, ah, y, y muchas veces pues acaban derivando a bajas por enfermedad común. Entonces, bueno, nosotros sí que hace tiempo, ya en 2021, pues vimos la necesidad de o sea, de poner en evidencia que estos daños existen y que además hay que investigarlos y que hay que investigarlos como cualquier otro daño derivado del trabajo. Igual que decía que los riesgos hay que investigarlos como el resto, o sea, hay que gestionarlos como el resto de riesgos, pues los daños hay que abordarlos como el resto de daños. Y tiene que haber una metodología de investigación, que en este caso tiene algunas particularidades respecto a la metodología tradicional, pues porque debe incidir mucho en los aspectos organizativos y en los riesgos psicosociales. En ese sentido, Osalan tiene publicado un manual para la investigación de sucesos de origen psicosocial que también tenéis en nuestra página web. Entonces, es necesario investigarlos con una metodología. Y esa metodología debe estar plasmada en el plan de prevención, como he dicho antes. Este es el manual. Aquí tenemos que tenerlo todo. Esto cómo se investiga. Claro, ¿quién lo hace? Bueno, pues la empresa con su organización preventiva, ya lo he comentado, es su obligación. Eh, y tienen también otra particularidad. Y es que, claro, cuando se produce una situación de acoso sexual y por razón de sexo, se va a activar el protocolo. Si es que la empresa tiene protocolo, que debe tenerlo. Entonces, vamos a tener que poner en marcha dos procesos indagatorios. El proceso de investigación a efectos preventivos, porque el nuestro va a ser siempre a efectos preventivos, y el protocolo. Eso o sea, le va a suponer a la víctima tener que contar su historia en dos foros distintos. Bueno, pues esto es lo que hay que evitar. Entonces, no se puede revictimizar a una persona haciéndole recordar continuamente lo que le ha pasado. Tiene que ser que estos dos procesos se coordinen y se puedan desarrollar, vamos a decir, simultáneamente, lo cual supone pues, que el personal técnico de prevención forme parte de esas asesorías confidenciales donde se tratan los casos donde se aplica el protocolo. Claro, esto además lo que va a suponer es una coherencia entre las medidas que se van a proponer después de esa investigación que hace la asesoría confidencial y la investigación que se hace por parte de la organización preventiva. De manera que van a ser, tanto las correctoras como las preventivas van a ser coherentes. Para esto, el personal técnico de prevención pues tiene que tener una formación en igualdad que ya hemos dicho que es fundamental. Y, y debe estar contemplado en el protocolo, pues cómo intervienen, cuáles son sus funciones, qué productos se van a obtener y demás. Bueno, ¿cuál es el proceso cuando, no solo cuando tenemos un daño? A ver, nosotros, nos sale lo que decimos es que los incidentes hay que investigarlos, pero eso es lo mismo que en el caso de accidentes, incidentes de otra naturaleza. O sea, el ejemplo que ponemos siempre es si que hay una pieza de 200 toneladas y no le da a nadie. A ver, no le da a nadie porque no había alguien debajo, pero sí podía haber sido muy grave. Pues este caso es lo mismo. O sea, aunque no llegue a producirse el daño, un incidente nos da una pista de que hay un problema y eso hay que investigarlo. Y esta investigación nuestra va a tener objetivos de prevención de que no se repita el incidente, de que no vaya a más o de que bueno, podamos mejorar la situación, o sea, y reducir el nivel de riesgo. Bueno, ¿cuál es el proceso? Pues el proceso es ante la detección de un caso, que normalmente el caso pues se va a detectar, bueno, si fuera por un parte de accidente, nos caemos de espaldas, porque sería de los dos únicos que hemos visto en toda nuestra vida. Puede ser una denuncia de la persona o de otra persona. Bueno, tenemos conocimiento de que se ha producido este accidente, este incidente, y entonces lo primero es la pregunta, ¿tenemos una metodología para investigar esto, para analizar las causas? Bueno, si no tenemos una metodología, pues lo primero que hay que hacer es eso, elegir una metodología, una técnica que puede ser de las distintas que hay. Nosotros optamos por la técnica secuencial, que es la que más directamente relaciona el efecto con la causa, pero puede ser epidemiológica, sistémica, lo que sea. Bien, una vez que tenemos la metodología, pues el proceso es
similar, aunque luego veremos que tiene algunas particularidades respecto a una investigación de un daño de cualquier naturaleza. Una recogida de información exhaustiva, como he dicho antes. Aquí también la información es lo que nos va a permitir identificar mejor lo que ha pasado. Entonces, esto exigirá entrevistarse con las personas implicadas, la persona víctima, la persona presuntamente agresora o culpable del suceso, compañeros, compañeras, testigos, responsables. Luego vamos a tener que recoger información respecto a la gestión preventiva de la empresa, qué se está haciendo, la evaluación de riesgos psicosociales. Este riesgo estaba identificado, estaba evaluado, había medidas, se habían implantado, hay indicadores, datos de absentismo, todo ello, por supuesto, desagregado por sexo para que nos den mucho mejor la foto de lo que está pasando en esa empresa. Con toda esta información, bueno, pues un análisis de los datos y habrá que identificar las causas del suceso. Luego veremos los tipos de causas que hay. Estos sucesos, pues como la mayor parte de los accidentes laborales, van a ser multicausales. Es muy raro que sean solamente una causa. Se van a dar varias circunstancias que van a desembocar en que el suceso se haya producido. A partir de ahí, unas conclusiones y unas medidas preventivas para, respecto a esas causas y a esos fallos en la cadena de la prevención. Todo esto plasmado en un informe del que se dará conocimiento a las partes y que nos permitirá, pues eso, esas medidas preventivas, integrarlas en la planificación preventiva de la empresa y hacer su implantación y su seguimiento. Vamos a ver un poquito estas distintas etapas, qué particularidades tienen en esta investigación de sucesos psicosociales y en concreto de accidentes o incidentes de acoso sexual y por razón de sexo. Bueno, en la toma de datos, aquí el objetivo, como he dicho, no hay que perderlo de vista, es un objetivo preventivo. Y es un objetivo preventivo que lo que pretende es identificar las causas por las que se ha producido el suceso y los factores que han influido. Factores que en algún caso serán personales, pero que en gran medida también serán organizacionales. Y eso no hay que perderlo de vista. Hay que intentar mantener la objetividad durante todo el proceso. Esto va a ser especialmente difícil. En cualquier investigación de acoso sexual y por razón de sexo, pues va a haber un componente subjetivo de las personas implicadas muy importante y va a ser difícil pues, que la persona investigadora mantenga esa objetividad. Para eso es importante tener unos buenos instrumentos, pues unos buenos cuestionarios que nos ayuden, porque luego una de las cosas que hay que hacer es evitar hacer juicios del valor y, por ejemplo, no hacer preguntas que conduzcan a determinadas respuestas. O sea, tenemos que intentar ser asépticos en esa toma de datos para no ya ser, digamos, tendenciosos o tendenciosas en nuestra investigación. No estamos haciendo juicios de valor, no estamos juzgando los comportamientos de la gente, simplemente estamos recogiendo información. Y esta investigación hay que hacerla cuanto antes, evitando que las condiciones cambien o que, bueno, o que la gente pierda a lo mejor la frescura en la percepción que tenía del suceso. Para eso, el personal investigador es importante que tenga capacitación y experiencia, formación en igualdad, formación en el manejo de instrumentos de evaluación de riesgos psicosociales, formación en la metodología de investigación de sucesos o accidentes psicosociales y que, bueno, sea capaz de tener ese enfoque integrador y de identificar situaciones, vamos a decir, riesgos adicionales que han contribuido a este incidente o a esta situación que se nos ha dado. Es importante que la metodología genere confianza y que la persona investigadora genere confianza a las personas implicadas, por supuesto, a la víctima, a las personas testigos y demás. Entonces, bueno, esto requiere garantizar una confidencialidad y crear un entorno de confianza. ¿Qué he hecho? Bien, ¿qué información vamos a recoger? Bueno, pues ya lo he avanzado un poco. Lo primero que vamos a tener es que hablar con las personas implicadas, por supuesto, identificar a estas personas, su sexo, su edad, su procedencia, su puesto en la empresa, las características de su contratación, información que ha recibido, la cobertura que ha recibido de las actividades preventivas, qué vigilancia de la salud se le ha hecho, o sea, toda esta información relativa a las personas implicadas
Y luego les vamos a pedir una descripción del suceso, una descripción de qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido, bueno, en qué ambiente, cuál era el contexto, el ambiente laboral, bueno, cómo han intentado comunicar o trasladar esa experiencia suya, qué recepción han tenido, qué relaciones han tenido, toda esta situación, ¿eh? Estas personas nos tienen que dar toda esa descripción del suceso. Luego vamos a analizar la gestión preventiva, como he dicho. Vamos a coger la evaluación de riesgos psicosociales de la empresa, vamos a ver si el riesgo estaba evaluado, qué nivel de riesgo había salido, pues mira, no se había identificado o se había identificado en unos sitios sí, en otros no, en uno tal, qué medidas preventivas se habían previsto, se habían implantado, no se habían implantado, cuáles son las políticas de la empresa en cuanto pues eso, si tiene una política, un compromiso de no discriminación, si tiene sus protocolos de resolución de conflictos, de acoso sexual y por razón de sexo, si se han aplicado, si ha habido casos, con qué resultados, cómo se han resuelto, si tienen plan de igualdad, si hay un diagnóstico. eh, bueno, un poquito, pues todo lo que la empresa está haciendo en relación con la igualdad o con la posible ocurrencia de estos casos. Y para ello, bueno, pues nos vamos a entrevistar con todas las personas que sea necesario. Entonces, este es un poco el resumen, ¿eh? Haremos esa toma de datos, nos fijaremos en las condiciones de trabajo y en los factores de riesgo relacionados, y esto nos tiene que llevar a identificar las causas. Fuentes de información, pues las personas, la documentación, el plan de prevención, las entrevistas, toda la información que pueda estar relacionada. Vale, a partir de aquí organizaremos los datos tratando de identificar causas del suceso. Bueno, ¿qué nos va a pasar? Pues esto nos va a pasar en estos sucesos, también nos pasa en la investigación de otros accidentes, divergencias en la información. Aquí probablemente van a ser pues, más claras, pues porque lo que comentábamos antes, hay una carga de subjetividad importante, entonces probablemente la información que facilite la persona víctima y la persona agresora, vamos a decir, pues no van a tener mucho que ver. Entonces, bueno, habrá que ver cómo somos capaces de objetivar las causas, considerando que eso, que van a ser varias, que no va a haber una única causa, sino va a ser multicausal. Entonces habrá que investigar el contexto. En este caso, los factores causales, pues bueno, algunos de ellos van a ser, vamos a decir, asociados a factores más tradicionales que se dan en otros accidentes. Bueno, va a ser importante la actividad de la empresa, si es un sector masculinizado, feminizado, la actividad de la persona, si dentro de la empresa estaba en un ambiente más masculinizado, más feminizado, los lugares, las zonas, los entornos, lo que decíamos antes de la iluminación, la accesibilidad, tal, cuál es el proceso, los agentes materiales, los equipos de protección y la protección que facilitan, toda la parte de gestión preventiva, la formación, información y vigilancia de la salud, estos son factores que analizamos siempre, pero es que en este caso, en este tipo de accidentes, vamos a tener que incidir especialmente en los factores de riesgo psicosocial, que son, bueno, los que he comentado en la primera parte de mi intervención. Todos esos factores internos relacionados con la cultura de la empresa, los valores, las condiciones organizativas, el estilo de liderazgo, las relaciones personales, etcétera, que han tenido que ver en que se produzca el accidente. Y esto, bueno, pues ahí nuestra fuente de información va a ser la evaluación de riesgos psicosociales. A partir de ahí, bueno, pues la identificación de las causas. Causas, pues esto probablemente quienes estéis familiarizados y familiarizadas con la investigación de accidentes, pues ya sabéis que las causas suelen tener tres niveles. Las causas inmediatas es aquello que materializa el accidente, es las acciones, en este caso las acciones de las personas que han dado lugar al suceso. Pero claro, estas cosas inmediatas que están ahí normalmente tienen por detrás unas causas básicas que las explican. ¿Por qué se ha producido eso? Bueno, pues ahí habrá factores personales, pero habrá factores organizativos y factores del trabajo que son los que han influido en que esas conductas se hayan materializado. Y al final, en la base, vamos a decir, hay unos fallos de la prevención. La gestión preventiva no se está haciendo bien, bien porque no se están evaluando los riesgos adecuadamente, bien porque se ha hecho una evaluación, que nos ha pasado en algún caso en alguna empresa, que había una evaluación de riesgos psicosociales, estaba hecha y aparentemente estaba bien hecha y no lo habían detectado. Era un tema de
acoso por razón de sexo. Bueno, hay algún fallo en la cadena preventiva, o no hay un procedimiento adecuado para formar e informar a las personas, o no hay protocolos, o no hay políticas de igualdad, o hay algún fallo en la gestión preventiva, que están en la base de todo esto. Vale, nosotras en la metodología de Osalan sugerimos como una forma de plasmar toda esta investigación el diagrama de Ishikawa. Aquí vemos las distintas ramas y entonces vamos a poder ver qué influencia han tenido en el suceso, pues los aspectos del entorno, los aspectos de los agentes materiales, los aspectos de la gestión preventiva, las características personales, las condiciones organizacionales, de manera que aquí podemos tener, bueno, en un golpe de vista, pues una explicación de las causas fundamentales del suceso. Y esas causas, para lo que nos tienen que servir, es para identificar medidas preventivas. Todo esto lo plasmaremos en un informe final, donde respecto a cada una de esas causas que hayamos identificado, tendríamos que aportar una medida preventiva, una o varias. Entonces, esta es la finalidad. Esas medidas preventivas tendremos que integrarlas en la planificación preventiva de la empresa, implantarlas y, como decía antes, hacer el seguimiento de su efectividad. Entonces, bueno, pues como siempre que damos unas medidas preventivas, van a tener que estar priorizadas y, y en principio, pues con esto terminamos. Eh, Muchas gracias por la atención a las personas presentes y online, y damos paso a preguntas. No sé qué tal vamos. Bueno, pues vamos bien. Tenemos un cuartito de hora para formularnos preguntas. Raúl nos dirá si tenemos preguntas por el chat. Y si no, si hay alguna pregunta en la sala. Sí, sí. Ahí está, cuando termines. Vale, gracias, Victoria. Una pregunta sería, entonces, si hay un daño para la salud derivado de un acoso que cursaría con una baja laboral, ¿no? Entiendo. O sea, digamos que el servicio de prevención tendría que hacer una investigación, o sea, legalmente sería obligatorio que hiciera una investigación como se hace de un accidente de trabajo. Eh, La empresa es la que está obligada, la empresa, ¿eh? Otra cosa es que la empresa concierte esa actividad con su servicio de prevención. La empresa está obligada a investigar los daños para la salud de las personas trabajadoras derivados de las condiciones del entorno laboral. Lo normal y lo que suele ser es que cuando esos daños son, por supuesto, accidentes mortales o graves, suele tenerlo concertado y es la organización preventiva la que hace la investigación. En el caso de accidentes leves no siempre es así. Desde Osalan lo que decimos es que la organización preventiva debe intervenir siempre, siempre, porque son quienes van a detectar, pues eso, los fallos en la cadena preventiva y van a poder sugerir buenas medidas. Luego la empresa implantará lo que le parezca, porque la planificación es una competencia de la empresa. Pero entendemos que la organización preventiva debe intervenir, pero es la empresa la que tiene esa obligación, claro. Y tiene la obligación de ese daño, o sea, que sea un accidente laboral, hacer un parte, derivarlo a la mutua y ese parte comunicarlo a la autoridad laboral como cualquier otro accidente de trabajo. ¿Alguna pregunta más en la sala? Kaixo, egunon guztioi. Varias, no sé si preguntas, reflexiones. ¿Qué pasa cuando en muchas empresas o no hay un protocolo o si hay, está más unido a las líneas éticas y estas nuevas investigaciones de cómplices que se hacen por ahí, que tienen nada que ver con el tema preventivo, pero que es lo que hay en las empresas?
En ese caso, ¿cuál sería el criterio Osalan? ¿Cuál de las dos investigaciones tendría que primar? Más que nada porque en muchas empresas se cierra, hay una línea ética y se denuncia por la línea ética, te viene una persona de Madrid o de Cancún y te hace una investigación. Eso tiene muy poco efecto preventivo. ¿Cuál sería el parecer de Osalan? Igualmente, cuando hay un caso donde no hay ningún protocolo o existe una línea ética, ¿qué papel podría jugar Osalan ante una denuncia de un caso concreto? Y luego, una última pregunta. Ya por diciembre del año pasado, el sindicato LAP hizo una propuesta al Consejo General de Osalan de incluir dentro de la vigilancia de salud una serie de preguntas contra la violencia machista y saber si se ha desarrollado esa línea de trabajo o no, o en qué, o cómo se encuentra. Es que ricasco. Pues a ver, muchas cosas. Bueno, como ha dicho Raquel, el abordaje de estos casos de acoso sexual y por razón de sexo, antes de ir por la vía preventiva, fue por la vía de la igualdad. O sea, y ha sido el gran impulso que le ha dado a la prevención de los riesgos laborales del acoso sexual y por razón de sexo, viene de la legislación de igualdad, cuando se ha obligado a valorar la violencia sexual contra las mujeres, a tener protocolos de acoso sexual y por razón de sexo. O sea, bien, eso vamos a decir que es así, pero porque yo creo que también nos hemos hecho un poquito las tontas, ¿eh? Es decir, si es un daño para la salud derivado de las condiciones de trabajo, independientemente de la línea ética de la empresa, que me parece estupendo que la tenga, y de lo que tenga, eso, desde el punto de vista de prevención, hay que investigarlo. O sea, y hay que gestionarlo, porque es que la normativa de prevención obliga a eso. Entonces, ya he comentado que aquí el problema puede ser que hay dos líneas a la hora de abordar esto. Por una parte, la persona activa el protocolo, entonces sale la asesoría confidencial donde están las personas de igualdad y tal y cual, y la gente de prevención o no se entera o va por otro lado. Entonces, eso es lo que hay que evitar. O sea, y por eso los protocolos tienen que tener, o sea, en esas asesorías confidenciales debe estar el personal de prevención. Deben estar claramente definidas las funciones, las competencias y los productos que van a salir de ahí, y esos productos tienen que ser, vamos a decir, o sea, unas medidas preventivas coherentes, de manera que la persona se someta a un proceso en el que estemos, pues vamos a decir, todos los agentes. Pero esa investigación, desde el punto de vista preventivo, hay que hacerla. Y hay que hacerla, pues eso, para detectar dónde se ha fallado, qué es lo que no se había visto o si algo no se ha hecho, pues hágase. Entonces, bueno, no sé si he contestado. ¿Qué papel tiene Osalan? Osalan tiene en este tema el mismo papel que en el resto. O sea, somos un organismo asesor, asistencia técnica, intentamos generar conocimiento, generar material, pues nuestras metodologías de investigación de sucesos, las orientaciones, las pautas. Osalan lo que va a intentar es ayudar a las empresas y a las personas trabajadoras a hacer esta gestión lo mejor posible, intentando, pues eso, proteger la salud, que es el objetivo fundamental del organismo. Y no sé qué más. Sí. Bien, efectivamente, en el plan de gestión de Osalan de este año había una acción con un alcance muy amplio, que era el tema de abordar la violencia machista contra las mujeres. Y en el marco de esa acción, bueno, pues había distintas cosas que estamos desarrollando. Y en concreto la parte de la vigilancia de la salud, pues bueno, no puedo yo hablar del asunto porque yo soy del área técnica, pero entiendo que en el Consejo General de Osalan eso se expondrá y luego se recogerá en la memoria de actividad del organismo lo que se ha hecho. Lo que sí puedo decir, porque de hecho acabamos de tener una jornada con Emakunde la semana pasada con el título Aproximación al abordaje de la violencia machista contra las mujeres desde la prevención de riesgos laborales, es que el tema se está tratando. Entonces, no puedo decir más. No sé si he contestado a todo, más o menos. Vale. Sí, Raúl.
Bueno, el chat ha estado bastante animado a lo largo de toda la mañana. La verdad que ha sido un éxito de convocatoria. Alrededor de 175 personas pues, han estado participando bueno, activamente y tienen unas cuestiones que plantearos. La primera es quizá más operativa y nos dice, al hilo de la intervención de Victoria sobre la gestión preventiva del riesgo de acoso sexual y por razón de sexo, Olach pregunta si los factores de riesgo psicosocial internos deben abordarse a través de la evaluación de riesgos psicosociales. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, o sea, vamos, creo que lo he dicho o he querido decirlo, igual no no me he explicado bien, pero sí, claro, Sí, no, efectivamente. quizás tal vez un comentario que reitera lo que estabas diciendo. Vale, en segundo lugar, también nos plantea Olach una cuestión sobre el porcentaje de participación en las evaluaciones de riesgo psicosocial para que esta evaluación resulte representativa. Bien, aquí le voy a pedir ayuda a nuestra compañera Nerea, que es del grupo de psicosociales de Osalan y que en los temas de riesgos psicosociales es la que mejor va a poder responder. A ver, Olatz, en principio, comentaros que por ley no hay una normativa que recoja el porcentaje mínimo de participación en una evaluación de riesgos. Sí que es verdad que los propios métodos son los que tienen que establecerlo. Si tú escoges una metodología, esa metodología te tiene que decir cómo va a ser el proceso de evaluación. El ISTAS recoge un 60%, ¿vale? Para que esa muestra sea representativa. El FSICO no lo recoge, ¿vale? Pero en principio, cuanta más participación tengas, la evaluación de riesgos mayor éxito va a tener porque todas las personas de la organización han respondido y han recogido sus percepciones. Entonces, si no hay una tasa o la propia empresa que establezcan el método o que establezcan ellos su propio porcentaje. Si hay una baja participación, habrá que hacer también un análisis de por qué no hemos tenido una contestación a esas encuestas, ¿no? Previamente el proceso, la evaluación de riesgos no solo es pasar el cuestionario, es un proceso. Previamente tienes que hacer una labor de trabajo, elaborar el trabajo de campo. Con lo que decía Victoria al inicio del grupo de trabajo, es importante establecer todos esos procesos y ver si tú no has informado correctamente de en qué consiste la evaluación de riesgos, no le has informado de qué se trata, cómo vamos a pasar ese cuestionario, dónde lo vamos a hacer, esa recogida de datos, online, el papel, si vamos a tener un lugar correcto para poder recoger esa información. Entonces, previamente, esa labor de información a la plantilla creo que es importante. Y la empresa, si no ha tenido esos resultados, que analice el por qué. No sé si he contestado. Muchas gracias, Nerea. Isabel pregunta que por qué, quizás una cuestión de carácter terminológico, ¿por qué se alude al término acoso sexual y acoso por razón de sexo y no se incluyen las violencias de género? Y en segundo lugar, dice que por qué no se alude a la violencia y acoso por razón de género según el convenio 190 de la OIT. Bueno, aquí es verdad que hemos empezado, el elefante es grande. Las violencias sexuales son terminologías que, bueno, ya hemos visto, ¿no? Como las diferentes definiciones, no hay una claridad con los conceptos y cuando nosotras decidimos empezar a abordar este tema, que hace ya pues 3 años o 4, empezamos por el acoso sexual y por el acoso por razón de sexo y además muy centrado en violencia contra las mujeres. Porque hemos decidido, bueno, pues ser precisas en lo que estábamos analizando. Eso no significa que no entendamos que hay otras violencias, que hay otras cuestiones que hay que ir abordando, pero hasta ahora donde nos hemos centrado y donde, bueno, creemos que podemos ser precisas en lo que hablamos es en esta materia y el resto pues seguiremos investigando y debatiendo sobre ello. O sea que es por una cuestión de precisión y bueno, nos parece que la cuestión es compleja, de abordaje complejo, se hace poco y entonces pues que hay que intentar
pues ir con el bisturí poco a poco para ser lo más precisas posibles. Javier quiere saber si existe formación reglada en materia de igualdad, perspectiva de género obligatoria, adecuada y suficiente para las personas que participan en la comisión de investigación de los casos de acoso sexual y por razón de género. Hasta donde sabemos no hay una formación obligatoria. Existe formación reglada en materia de igualdad a través sobre todo de formación posgrado y no hay una obligatoriedad que sepamos en ninguna normativa marcada de cuál tiene que ser esa formación y bueno, probablemente pudiera ser deseable que haya algún criterio de este tipo y lo que sí os podemos decir es que desde Osalan estamos elaborando, finalizando ya un módulo de formación básica sobre igualdad o seguridad y salud en el trabajo desde la perspectiva de género que ya estamos subiendo a la plataforma Moodle de Osalan, del Gobierno vasco, y que nuestra intención es, como mucho a principios del año que viene, ponerla a disposición desde nuestra web de una forma gratuita y accesible para todo el mundo. Va a ser una formación básica, pero bueno, es algo que sabemos que se demanda y que bueno, pues hemos querido responder. Y ahí hay un módulo centrado en este tema del acoso sexual y por razón de sexo. Ujú. Bueno, Javier también realiza el siguiente comentario. Dice, en situaciones de incapacidad temporal por haber sido objeto de comportamientos inadecuados de acoso, se recurre frecuentemente a los servicios de prevención ajenos para que el servicio sanitario realice la investigación de daños a la salud para que detecten el posible origen laboral relacionado con las condiciones de trabajo. La respuesta del servicio de prevención suele ser que o bien no tienen conocimiento, la persona afectada ha acudido al servicio público de salud, o no pueden molestar a esta persona al estar de incapacidad temporal y dicen que ya le tratarán tras la ausencia prolongada. Bueno, su cuestión es si son funciones que les corresponden o no a estos servicios. A ver, si le corresponde a estos servicios, efectivamente, si una persona está en situación de IT, no suelen acudir a los servicios médicos, entendiendo como el examen de salud tras ausencia prolongada, tal, que pueden recurrir es que no sé quién recurre, no lo he entendido, si es la persona afectada, si la empresa quiere que esa persona vaya. Efectivamente, si la persona está de baja, pues a su incorporación se le ofrecerá el hacer el examen de salud tras ausencia prolongada y ahí, pues en un ambiente de confidencialidad y de respeto a los datos médicos, pues se expresará, contará lo que eso y por supuesto que el servicio médico o los servicios sanitarios tienen que participar en la investigación. No sé si respondo, si me he dejado cosas porque a lo mejor no he entendido bien la pregunta, pero eso sería. Sí, no sé si se os ocurre algo más. Bueno, yo creo que está bien planteado. Begoña también nos traslada la siguiente reflexión. Nos dice, desde las asesorías confidenciales se firma un documento de confidencialidad junto con las personas implicadas. ¿Esta confidencialidad no entraría en conflicto con la notificación del hecho como incidente o accidente? Yo creo que son cosas distintas. O sea, si una persona sufre un accidente laboral, la empresa asume que es un accidente laboral y lo notifica a la autoridad laboral y otra cosa es que en el curso de las investigaciones haya que mantener una confidencialidad con los testimonios de las personas. Pero bueno, con el parte de accidente lo que la empresa está reconociendo es que ahí hay un daño y eso tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias legales, tiene unas consecuencias de que quien aborda eso es la mutua y no el sistema de salud. O sea, tiene unas consecuencias. Luego, otra cosa es eso, que el curso de la investigación pues haya que mantener una confidencialidad respecto a lo que realmente ha sucedido y
y los testimonios de las personas implicadas. No sé. Sí, yo creo que está bastante claro. María Josefa pregunta si existe algún recurso formativo para formar específicamente al personal técnico de prevención de riesgos laborales para hacer las investigaciones de los casos de acoso sexual y o por razón de sexo. Bueno, pues yo un poco lo que comentaba Raquel, nosotras ahora Osalan va a sacar el módulo formativo en el cual, bueno, pues vamos a intentar dar una formación básica sobre la integración de la perspectiva de género. A ver, como experiencia personal, yo diré que a mí me ha servido mucho saber investigar accidentes laborales, no por razón de sexo, o sea, no de acoso sexual y por razón de sexo, sino accidentes laborales en general. Que ya sabéis, pues que hay metodologías, está el árbol de causas, está no sé qué, tenemos nosotros el manual de Osalan de hace muchos años, ahora tenemos el manual de investigación de sucesos psicosociales. O sea, y luego, claro, el tema es que, a ver, yo creo que lo que hay que hacer es esos instrumentos que ya tenemos, complementarlos con una formación que vamos teniendo en igualdad para ser capaces de aplicarlos con perspectiva de género y de aplicarlos a estos casos. Entonces, o sea, lo que creo que no hay, o yo no lo conozco, es un curso diciendo, mira, son 5 horas que tú entras por una puerta y sales por la otra sabiendo hacer esto. No, tú vas a saber investigar sucesos, vas a tener una formación en igualdad, vas a tener una formación sobre prevención, sobre integración de perspectiva de género en la prevención, y con todo eso, entiendo yo, y una experiencia ya que te va dando, que evidentemente el primero lo haces peor y el quinto lo haces mejor, que te va dando la práctica y acabarás sabiendo investigar estos accidentes. Pues queda bastante claro. María Josefa ahora sí que traslada una cuestión de carácter más metodológico. A ver, nos cuenta que si el plan de igualdad debe tener integrados asuntos de prevención de riesgos laborales y el plan de prevención aspectos de igualdad, pensando que cada uno de ellos es distinto, ¿podríais indicar cuáles son las diferencias entre el enfoque preventivo de estos dos planes? Bueno, a ver, es que realmente es que no sé cómo explicarlo. O sea, el plan de igualdad, o sea, yo creo que son planes que valoran cosas distintas, están muy relacionados, están muy relacionados. Y de hecho, o sea, son instrumentos el uno del otro. Pero, o sea, una cosa es hacer un diagnóstico sobre la igualdad o desigualdad de la empresa y una de las cosas y uno de los aspectos a mirar es la parte de prevención de riesgos laborales, y ahí habrá unas medidas que tendrá que adoptar la empresa. Otro tema es el plan de prevención, donde, como he dicho, ese es el manual de qué hacemos en prevención, qué hacemos, quién lo hace y cómo lo hace. Son todos los procedimientos. Entonces, en la medida que la desigualdad es un factor de riesgo, pues todo lo que hagamos en favor de la igualdad, pues reducirá riesgos, pero eso van a ser ya acciones concretas que tendremos pues en nuestra, o sea, derivadas de la evaluación de riesgos o del propio plan de igualdad también. O sea, el plan de igualdad vamos, yo a mi modo de ver, y esta reflexión la hicimos hace años, para mí el plan de igualdad es una medida preventiva. O sea, tener plan de igualdad es una medida preventiva, porque va a reducir la desigualdad y va a reducir el nivel de riesgo. Entonces, en nuestros primeros eventos, eso ya lo decíamos. O sea, plan de igualdad, medida preventiva. Sí. ¿Qué incorporas en el plan de igualdad con respecto a la gestión preventiva? Pues puede ser que se vaya incorporando aquellos pasos que se está dando para que esa gestión preventiva se haga con perspectiva de género. De todas formas, esta es una cuestión que nosotras dentro del grupo tenemos pensado reflexionar más entre esa coordinación entre el plan de igualdad, el apartado, digamos, de prevención de riesgos laborales dentro del plan de igualdad, y probablemente os podamos responder de una forma más específica cuando hagamos una reflexión más serena que hablar un poco de ello, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? De hecho, mañana el Instituto Nacional en Barcelona va a hacer una jornada que va precisamente sobre planes de igualdad y la parte de prevención de los planes de igualdad. O sea que
nosotras también tenemos que hacer esa reflexión más despacio. Ujú. Y en relación con los planes de igualdad y el protocolo de actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo, ¿este debería incluirse en el protocolo contra el acoso laboral general o debe ser una herramienta específica dada pues la actividad preventiva en relación con esta cuestión? Bueno, yo creo que el instituto está haciendo ahora unas notas técnicas de prevención que yo creo que va a poner un poco de luz con respecto a esas cuestiones o cuál es el criterio del instituto en esa materia, ¿no? Yo creo que la normativa, y aquí sí que tenemos un debate dentro del grupo, la normativa dice que en el caso de acoso sexual y por razón de sexo los procedimientos tienen que ser específicos y dice esa palabra claramente la normativa, con lo cual creo que no tenemos que tener duda de que tiene que haber un procedimiento específico. Y otra cosa, es un debate que también tenemos abierto con el grupo de psico dentro de Osalan, es que, como he dicho al principio, los protocolos, o sea, los acosos muchas veces se mezclan. Y bueno, algo que empieza como un acoso sexual se convierte en un acoso por razón de sexo o al contrario, o no, hay conductas un poco difusas que no se sabe muy bien a qué se deben, ¿no? Y lo que sí vemos que podría haber es una puerta de entrada única, que es diferente a que haya un protocolo único, sino que quien recibe esas esas conductas iniciales o esa queja, esa denuncia, pueden ser personas comunes que por supuesto tienen que tener formación en igualdad y en prevención de riesgos laborales y a partir de ahí se delimitará pues qué procedimiento hay que aplicar, ¿no? Y bueno, este es un poco, yo creo que al consenso al que hemos llegado. Son temas a debate y que nosotras mismos dentro de Osalan también, o sea, no lo sabemos todo, no tenemos claro todo y lo que os queríamos trasladar es lo que vamos caminando sobre esto, porque pensamos que es mucho peor no hacer nada que ir haciendo algo sobre lo que vamos teniendo ciertas certezas. Bueno, y para finalizar, Aispea nos plantea que cuando el acosador sexual sea el gerente o el director de la empresa, los protocolos que existen para investigar estos casos, bueno, pues no suelen contemplar esta posibilidad de que, bueno, sea factible investigarlo. Entonces, ¿cómo se tendría que tratar este caso? Pues es verdad que eso es un problema de muy difícil solución. A ver, nosotras, desde luego, cuando se nos plantea eso, desde el punto de vista de prevención, lo que decimos es denuncian la inspección de trabajo y poco más. O sea, internamente va a ser muy difícil que esa situación se reconduzca. Se puede buscar el apoyo del personal delegado de prevención, se puede intentar presionar, o sea, a ver, un consejo que siempre damos a las personas trabajadoras que se dirigen a nosotros es que exploren todas las vías internas. Pero llega un momento que es que la empresa no te va a resolver eso. Entonces tendrás que ir a la inspección de trabajo. Pues por mi parte no hay más preguntas y solo trasladaros las felicitaciones de todas las personas del chat por la jornada y por su organización.